Ok, ¿has visto alguna vez esos señores que venden algodones de azúcar en el centro, en las calles? Esos algodonzotes de azúcar. Percy le encantan eso. Ella va a ser diabética de grande. No, pero a ella le encantan. Y ¿sabes qué? Seguido cuando vemos uno, luego quiere que nos paremos. Y no le gustan esos chiquitos, esos gigantotes, ¿no? O sea... Y ¿sabes qué? Si has visto esos, luego a veces traen, sobre todo los más grandotes, traen juguetes, ¿no? O sea, traen ciertos juguetes. Y hay algunos que traen unos billetes. No sé si los has notado, ¿no? Traen unos billetotes. Y pues a los niños, pues eso les atrae, ¿no? Quieren jugar con el supuesto dinero. Y juegan y se divierten como si fuera dinero real. Sin embargo, pues para el niño es algo real. Para nosotros como adultos, pues obviamente sabemos que es tan solo... pues un juguete, dinero falso, ¿verdad? Para nosotros es sencillo reconocer un billete falso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sabes reconocer que el billete que trae el señor del algodón es falso? Pues al final, porque no te lo vas a ganar, ¿no? Pero un algodón de azúcar. ¿Pero por qué más lo harías? Porque está muy grande, por el papel, por el color. Te voy a decir algo bien sencillo. Porque conoces cómo son los billetes de verdad, ¿verdad? Sí, todo lo demás es cierto, el papel, el color, tamaño y todo lo demás. Pero en sí, la respuesta rápida sería, pues, ¿sabes por qué sabes que el color es diferente, que el papel es diferente? Porque conoces cómo son los billetes de verdad, nada más, ¿sí? Pues el gobierno cada vez que cambia los billetes, pues siempre está pasando de antemano ciertos comerciales o mensajes en la radio, difundiendo la información de cómo se van a ver los billetes genuinos, qué características tienen los billetes genuinos que van a entrar en circulación. Y de esa manera podemos identificar entre un billete falso y un billete verdadero. ¿Sabes qué? Lo mismo sucede en nuestra vida cristiana. Exactamente lo mismo. Es fácil notar cuando un hombre está desviado de la fe y cuando un hombre va viviendo acorde o conforme a la fe. Como creyentes es fácil notar cuando una persona que se dice hermano está consciente o inconscientemente destruyendo la fe. Y necesitamos identificar esas clases de billetes falsos o hermanos falsos o cristianos falsos que se introducen en las iglesias, que se introducen en las casas, que hablan de una forma espiritual, que tienen una apariencia espiritual, pero que sin embargo contradicen la palabra de Dios, considerándose ellos más sabios que lo que Dios dice. ¿Ok? El billete falso no te pone a un Washington, ¿verdad? ¿Sí lo has visto? ¿Los has visto en los algodones de azúcar? Es la copia de un billete de 20 pesos, de 100 pesos, ¿verdad? Igualito. ¿Y sabes qué? Los que son falsos creyentes, los que no son genuinos creyentes, hablan de forma espiritual. Se pueden vestir de forma espiritual. Pueden parecer y dar toda la facha de alguien espiritual. Pero si tú eres un genuino creyente, sabrás identificar cuáles son las características que tienes que estar notando. Las verdaderas, las que cuando pones el billetito al sol y ves el holograma y todo lo que te dicen, eso es lo importante, ¿sí? O sea, de que tenga a Sor Juana Inés, sí, todavía tiene, pero que tenga a Sor Juana Inés o a Benito Juárez, eso sabes que no es lo que te tienes que estar fijando, ¿verdad? No es suficiente. No, ¿en qué te tienes que estar fijando? Pequeños detallitos que en los billetes están plasmados. Pequeños detalles. Esos son los que van a demostrar si es falso o genuino. Ahora, ¿en qué crees que te tienes que estar fijando de un verdadero creyente o de un creyente? Pequeños detalles. Los pequeños detalles de tu vida van a revelar si tú y yo somos genuinos creyentes o falsos creyentes. Este es el peligro que enfrentamos. Que sin percatarnos haya entre nosotros personas que estén enseñando cosas extrañas al Evangelio y pervirtiendo congregaciones, pervirtiendo familias. Debemos tener cuidado con lo que vemos en televisión y a qué clase de predicadores escuchamos, a qué clase de maestros escuchamos. ¿Sabes qué? Hoy Facebook y YouTube son plataformas preferidas para falsos predicadores, personas que están llenando a la gente de enseñanzas de motivación personal, de antropocentrismo, de permisividad, de la impiedad, de pecado, de cualquier otra cosa, en vez del arrepentimiento, en vez del evangelio de, quizá lo que diría Esteban hace un momento, arrepentimiento y
fe. Abundan nombres tales como Joel Osteen con su éxito, su mejor vida ahora. Motivadores como Daniel Jaffee y otros incluso conocidos en algún medio como Freddy Dam. Y ahorita te voy a decir por qué es importante mencionar incluso nombres. La iglesia corre el peligro de caer en la impiedad porque hemos permitido el acceso de más maestros en impiedad. Algunos muy liberales, algunos muy legalistas. Sin embargo, en cualquiera de los dos extremos, sea en liberalismo, sea en legalismo, igual de peligrosos. Y hay que saber reconocerlos. Y este texto nos da ciertas características que vas a poder tener para identificar. ¿Cómo reconocer falsos maestros? ¿Cómo reconocer falsos maestros? Así que queremos aprender esta mañana a través de este pasaje, a través de esta sección, esta verdad. Solo la reprensión en Dios nos permite identificar a los falsos maestros. Esta es nuestra verdad esta mañana, ¿sale? Solo la reprensión en Dios nos permite identificar a los falsos maestros. Nota cómo comienza el texto, versículos 10 y versículo 11. Versículos 10 y 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Ok? Solo la reprensión en Dios nos permite identificar a los falsos maestros. Así que, número uno, esta mañana, solo la reprensión en Dios nos permite identificar la conducta religiosa de los falsos maestros. Número uno, solo la reprensión en Dios nos permite identificar la conducta religiosa de los falsos maestros. Durante los versículos 5 al 9, la semana pasada, Pablo nos dijo que Tito debía instruir buenos líderes. ¿Se acuerdan? Es lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo deben ser los líderes? Deben instruirse o deben de poner en la iglesia buenos líderes, hombres de integridad, hombres que en su familia, en su hogar, en su matrimonio estén denotando espiritualidad, en la forma en cómo se conducen en su matrimonio, en la forma en cómo se conducen en su paternidad. Esa es la clase de líderes que debe de haber en la iglesia. La influencia de ellos en la iglesia va a ser sumamente importante para contrarrestar la impiedad que en Creta se estaba viviendo. Pablo no solamente quiere que instruya a buenos líderes, sino que ahora Pablo está llamando a Tito a percatarse de quiénes son los malos líderes. ¿Ok? Entonces, versículos 5 al 9. Quiero que pongas buenos líderes. Quiero que tú seas un buen líder. Pero, versículos 10 al 16. Quiero que sepas identificar cuando alguien no lo es. ¿Ok? Quiero que sepas identificar cuando alguien no es un buen líder. ¿Sabes qué? La conducta religiosa impía conduce a conversaciones impías. Lo primero que Pablo nos está enseñando aquí es que la conducta religiosa impía conduce a conversaciones impías. Siempre va a conducir a conversaciones impías. De hecho, lo dice la primera parte del versículo 10, ¿no? Si lo tienes ahí, la primera parte del versículo 10, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades. Estos falsos maestros se caracterizan por la rebeldía e incluso por la independencia en su forma de ser y de pensar. ¿Por qué te lo digo? Porque la palabra contumaces que tú tienes ahí en versículo 10 en griego, anoptakos, literalmente significa independiente, no sumiso, no sujeto o no controlado. Esa es la clase de personas que ya de entrada debes estar teniendo cuidado. Una persona, un falso maestro, se caracteriza por la rebeldía, por su forma de pensar, por ser no controlado, no sujeto o ser muy independiente. De hecho, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, lo traduce de esta manera, nos ayuda traduciéndolo de esta forma. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Pues aún hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente
los que sigues teniendo ahí en versículo, me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo, ¿ok? Lo que tú tienes en 60 ahí, los de la circuncisión, mayormente los de la circuncisión. La NTV lo dice de esta manera: me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. ¿Sabes qué? Lo que Pablo desde aquí también, lo que Pablo nos está enseñando es que la mayoría de los problemáticos entre las iglesias, ¿quiénes crees que eran? Los primeros problemáticos entre las iglesias eran los religiosos. Los primeros problemáticos, o la mayoría de problemáticos entre la iglesia, o entre las iglesias en Creta, eran los religiosos. Eran judíos que afirmaban la circuncisión como un requisito para la salvación, que enseñaban no el evangelio, ni la doctrina de Cristo para la edificación de la iglesia, sino que perdían el tiempo en vanidades y cosas superfluas. ¿Y sabes qué? En muchas iglesias nosotros podemos estar siendo partícipes de esta misma conducta. Esta clase de conversaciones surgen de personas que no tienen un interés por la edificación de la iglesia, que no tienen un interés por desarrollar atributos que reflejen el carácter de Cristo. Esta clase de personas son personas tendientes a la discusión, tendientes al problema, tendientes a la fractura entre cristianos. Discuten por cosas insignificantes en vez de centrarse en lo que sí es importante. Muchos de ellos se caracterizan por una conducta legalista, que engañan a la iglesia y hacen de ella un lugar de discusión en vez de un lugar de edificación. Este es el primer, ya desde aquí, problemita. ¿Para qué crees que es lo que debes de estar aprendiendo? ¿Para qué crees que enseñamos toda la carta completa? ¿Para qué crees que quiero que te satures de doctrina? ¿Para que sepas pelearte con la gente? No. Para que esto cambie tu vida. Y muchas veces, muchas personas problemáticas en la iglesia son gente que lo que quiere simplemente es estar peleando por cualquier tontería, por temas insignificantes, ¿sale? En vez de centrarse en lo que sí es importante: tu vida, tu pasión por Cristo, tu crecimiento, tu familia, la vida espiritual de tus hijos, tu práctica, tu testimonio, tu perseverancia, tu fidelidad, tu amor, tu fe, tu forma de responder en la cocina, ¿sale? ¿Qué te dije que era lo importante? Los pequeños detalles. Ahí muestras si la teología está afectando tu corazón. ¿Y sabes qué? Yo soy el primero en decirte: estudia la teología, porque a eso me dedico, ¿sí? Por carrera soy teólogo, pero me interesa más que estés viviendo teología, hace que solamente estés sabiéndola. Porque esto tiene que pasar de aquí a aquí, a fuerza, y tiene que verse a través de lo que haces. Muchas personas problemáticas en la iglesia son gente que no le interesa la edificación, no le interesa crecer, no le interesa aplicar, lo que les interesa simplemente es discutir. Por temas de vestimenta, por temas de música, por temas de horarios, por temas de cualquier tontería. Había una persona que me visitaba antes, un señor, que la primera vez que lo conocí me vino a buscar específicamente. Alguien le había dicho de mí, fue a buscarme a la iglesia y quería hablar de un tema. Y hablamos. Me tuvo 2 horas hablando con él. Hasta que me cansé, dije: a ver, ¿qué es lo que busca? O sea, ¿cuál es su propósito? A lo que el Señor respondió algo que me dejó me dejó marcado, porque el Señor solo respondió: hablar. Él solo quiere hablar. Sí. Ya no tengo tiempo solo para hablar. Él literalmente no quería estar sujeto a una iglesia, a una congregación local. No quería estar, no quería crecer. No. Él me lo dejó claro. Solo quería hablar. ¿Sabes qué? Esto no es para hablar, ¿sabes?
esto es para vivir. Y esto es para que cambie tu corazón, esto es para que cambie tu conducta, esto es para que transforme tu forma de pensar, esto es para que transforme la forma en la que vives, la forma en la que respondes, la forma en la que hablas, la forma en la que ves, la forma en la que te conduces en la calle, la forma en cómo te conduces en la escuela, la forma en cómo te conduces en tu matrimonio, la forma en cómo tratas a tus hijos, la forma en cómo obedeces a tus padres. Esto es la Biblia, para que ese Cristo que me salvó transforme mi vida y me prepare para la siguiente, transforme mi vida presente en lo que está preparando mi vida para vivir la eternidad con Él en el estado eterno de manera perfecta. Para eso es. Y mucha gente que crea problemas en la iglesia son gente que discute por tonterías en vez de centrarse en lo que es importante. Hay personas que no están sujetas, que no quieren sujeción, y versículo 10 lo dice: habladores de cosas superfluas, vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. La conducta religiosa impía conduce a conversaciones impías, y la conducta religiosa impía conduce no solo a conversaciones, sino cómo crees que terminan esas personas, y la gente que se relaciona con esas personas terminan mal. Siempre, porque los resultados son impíos. Conversaciones que no llevan a ningún lado son resultados que no van a llevarte a ningún lado, son vidas que no llevan a ningún lado. Nota cómo termina el versículo 10 y comienza el 11. Mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, ¿qué? Tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pablo literalmente quiere que Tito calle a esas personas. Literalmente Pablo quiere que las calle. Él sabe el peligro que corren las familias que están escuchando esta clase de maestros. Lo dice de otra manera, ¿verdad? Que trastornan casas enteras. ¿Qué te dije la semana pasada? Porque es importante que los líderes estén bien primero en la familia para que después sean buenos líderes en la iglesia. Porque la iglesia se conforma de familias. Y si la familia está mal, vas a traer tus problemas aquí y la iglesia va a estar mal. ¿Ok? La unidad familiar debe estar bien y bien cimentada para que la iglesia tenga buenos cimientos. Aquí hay un montón de familias. Y Pablo dice, ten cuidado, porque si no cuidas de estar escuchando a esas personas, las familias se van a perder. Las familias podían perderse por gente por la cual Pablo seguramente había orado, seguramente había pasado tiempo discipulándolos, enseñándolos, y las falsas enseñanzas están llegando, no solo unos cuantos, sino destruyendo familias enteras. Y las iglesias de Creta se vendrían abajo. ¿Sabes qué? Gran parte de nuestro actuar se define por aquello que escuchamos y de lo que nos rodeamos. Siempre. Muchas de las maneras en las cuales nosotros actuamos se definen a partir de qué estamos escuchando y de qué tipo de gente nos estamos rodeando. Escuchar a gente impía nos llevará eventualmente a la impiedad. Nosotros lo decimos en mexicano de otra forma. Dime con quién andas y te diré quién es. La iglesia se conforma de familias mismas que tienen diferentes circunstancias en su vida día a día. Y si el consejo que estamos escuchando no es el adecuado, este se verá reflejado en la conducta de estas personas. Ten cuidado. Ten cuidado. Repito otra vez, ten cuidado de lo que escuchas en internet. Ten cuidado de lo que reproduces en Facebook. Ten cuidado de qué clase de mensajes y qué clase de libros lees. Ten cuidado. Ten cuidado de guiar tu consejo meramente por el consejo del cuñado, la cuñada, el compadre, la amiga, el vecino, la tía, el primo, el amigo. Y no porque sean personas malas, sino porque filtres y sepas discernir si aplica conforme a lo que diría Salmo 73, 24. Con tu consejo me has guiado y me conduces a un destino glorioso. ¿Ok? Que lo que Él dice es bueno y que lo que esté escuchando sea filtrado y pueda yo discernir. ¿Va conforme a lo que Dios diría que yo hiciera? Porque si estás escuchando a una persona equivocada, ¿sabes qué? Pablo dice, debemos señalar a los que están en error. No solo debemos señalar a quienes están en error, incluso tapar. Pablo lo dice de esa manera, ¿verdad? En versículo 11, callar, hazlos callar. ¿Por qué?
Porque no solo te van a dañar a ti, no solo van a dañar a tu familia, no solo van a dañar a la iglesia, sino que aparte, como diríamos la semana pasada, están poniendo en mal a quien crees. Oye, otra vez, vive lo que sabes y predica lo que sabes. Ok, este principio de nuestra iglesia es importante y está en este orden. Vive lo que sabes y predica lo que sabes. Y están en este orden porque este es el orden bíblico. Porque esto es lo que están haciendo los apóstoles, viviendo y predicando. Esto es lo que Pablo está diciendo. Oye, primero, versículos 5 al 9, vive, para que entonces, versículos 10 al 16, prediques. Porque si una persona no está haciendo, ni está viviendo conforme, la semana pasada lo dijimos de esta manera, viviendo en la dignidad del Evangelio, representando de manera digna el Evangelio en su vida, versículos 5 al 9, mejor cállalos. Porque a quienes están poniendo el mal, no solamente es a ellos mismos, es a Dios y a la iglesia de Dios. Porque sales, vives de cualquier otra manera que no es conforme a lo que hemos enseñado aquí, y cualquiera dice, Dios proveerá. Oye, ten cuidado, estás representando no solamente estás representando a Claudia, estás representando a la familia Cruz, estás representando a Dios proveerá y estás representando a la iglesia, a Dios. Somos cartas abiertas, expedidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué están leyendo en ti? Y personas que están haciendo esto, ¿sabes qué? A los cuales es preciso tapar la boca, debemos señalar a los que están en error. Necesitamos en ocasiones mencionar los nombres de aquellas personas que no están enseñando lo que es sano. Por eso te decía al principio, ok, a veces será necesario señalar y decir por nombre y apellido quienes no son buenos maestros de los que tú te debes estar guiando. Porque los resultados se van a ver en tu vida. Y si vamos a cultivar una iglesia sana, desde aquí empezamos. Número 2, esta mañana, versículos 12 a 14. Solo la reprensión en Dios nos permite venir a la fe que corrompieron los falsos maestros. Solo la reprensión en Dios nos permite venir a la fe sana que corrompieron los falsos maestros. Versículo 12 al 14. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los resultados de una enseñanza vana, falsa e impía iban a repercutir en la sociedad de Creta, en la sociedad que se caracterizaba por inmoralidad, por pecado, por carnalidad. Pero ¿qué es lo que Pablo quiere que se ataque primero? El corazón. Si el corazón estaba mal, no se iba a poder desarrollar resultados correctos. Ese era el problema de los cretenses. De manera que la fe sana, siempre, la fe sana se corrompe a partir de las prácticas impías. La fe sana siempre se corrompe a partir de prácticas impías. La iglesia estaba siendo afectada por esta falsa enseñanza, pero no solamente estaba siendo afectada en lo que pensaba, estaba siendo afectada en lo que hacía. ¿Cómo Pablo se expresa? De hecho, no solo cómo Pablo se expresa, cómo los mismos cretenses se expresaban de otros cretenses. ¿Cómo se expresaban? Nota lo que dice el texto, versículo 12, Uno de ellos, de los cretenses, su propio profeta, uno de sus propios maestros, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esa era la manera en cómo los cretenses se expresaban de los mismos cretenses. ¿Ok? Esa era la conducta general dentro de las ciudades de Creta, tal que sus hombres mismos los definían como mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y debemos frenarnos a considerar qué tan pecaminosa e impía era la conducta de la vida de Creta, de la sociedad de Creta, como para que ellos se expresaran así.
La falsa fe siempre repercute en inmoralidad. Siempre. La falsa fe siempre repercute en inmoralidad. ¿Y sabes qué? La inmoralidad siempre consume a la sana fe. La falsa fe siempre va a repercutir en inmoralidad y la inmoralidad siempre va a consumir a la sana fe. ¿Qué me refiero con esto? Que si tú no eres un genuino creyente, en algún momento vas a terminar actuando y haciendo y llevando a cabo prácticas como las hace el mundo, tal cual. Y eso va a hacer que tu fe, o lo poco que hay de ella, se consuma y se vaya acabando. Así siempre sucede. Los cristianos estamos inmersos en un mundo de pecado, totalmente. Y por ello debemos prestar mucha más atención a nuestra fe y a nuestra vida espiritual. Cristo oró de otra manera. Cristo oró de esta manera en Juan 17. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos rodeados de pecado por todas partes. Hoy más que nunca, ¿sale? Hoy más que nunca el gobierno y las leyes están más a favor de cualquier inmoralidad. Hoy más que nunca. Pienso por un momento, ¿te acuerdas lo que decíamos de empatía? Es más solamente que sentir, es el asunto de amar, pero también conducir. Y este es nuestro punto, ¿sabes qué? Por todos lados, en tu escuela, en tus clases, en la calle, en el trabajo, en la chamba, estás rodeado de pecado. ¿Qué tanto estás defendiendo lo que diría Dani? Tu fe. ¿Qué tanto estás haciendo lo que Fer diría? Permaneciendo fiel, andando, ¿ok? En tu fe. Porque si no tienes cuidado de ti mismo, tu fe sana se va a corromper. Siempre se va a corromper. Debemos cuidarnos de no ceder al pecado que hay en el mundo, de modo que la fe sana del cristiano se vea corrompida. Te pregunto algo, ¿hay diferencia entre ti y el mundo? ¿Hay diferencia entre ti y tus primos? ¿Hay diferencia entre ti y tus hermanos? ¿Hay diferencia entre ti y tus vecinos? ¿Hay diferencia entre ti y tus compañeros de clase? ¿Hay diferencia entre ti y tus compañeros en la chamba? ¿Hay diferencia entre ti y los napatequenses que no van a la iglesia el domingo a las 9 de la mañana? Ok, ¿sí me entiendes? ¿De verdad hay una diferencia en ti? ¿O sencillamente hemos llegado a un punto de nuestra vida donde nos ven a nosotros y no ven ninguna diferencia entre el mundo y nosotros? Donde somos exactamente iguales. Este testimonio es verdadero, por tanto, versículo 12, versículo 3, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndolos duramente para que sean sanos en la fe. La fe sana se corrompe a partir de creencias impías. Una vez más, Pablo nos indica que gran parte de la raíz de los problemas en Creta es por la enseñanza de personas legalistas que se centraron en enseñanza de fábulas, de mitos judíos y que habían abandonado el evangelio. El que los cretenses estuviesen creyendo y pasando tiempo escuchando cosas sin sentido, que no era el evangelio de Cristo, los había hecho apartarse del evangelio y eso había atacado su corazón y su conducta. Versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Una fe tergiversada conduce a una conducta tergiversada. Prestar nuestro oído a personas sin el evangelio eventualmente nos llevará a prestar nuestro corazón y nuestro cuerpo a conductas sin el evangelio. Presta tu oído a personas sin el evangelio y siempre tu conducta va a ser llevada a una conducta sin el evangelio. Si tu corazón no está lleno de Cristo y tu fe no está cimentada en la palabra de Jesús, fácilmente tu conducta, tu carácter, tus palabras van a ser corrompidas. Serán dominadas por la carnalidad, por la pecaminosidad.
Nosotros los llamamos medios de gracia. ¿Qué medios de gracia Dios te ha dado para estar fortaleciendo tu fe en la semana? Se llama oración, se llama repetición y memorización, se llama adoración, vale, hasta lo que reproduces en YouTube y en Spotify, se llama lo que compartes en Facebook, se llama libros, artículos, páginas. Te lo hemos dicho tantas veces, ¿sabes qué? ¿Usas Facebook? Bien, no tengo problema que uses Facebook, úsalo bien. Y hay muchas buenas maneras de usar una plataforma de red social. Y hay muchas maneras de pervertirte también. Se llama iglesia. Se llaman otros cristianos. Se llaman buenas amistades. ¿De qué personas te rodeas en la semana? ¿Con qué personas conversas en la semana? Esos son los medios de gracia que Dios te ha dado para fortalecer tu fe. Satura tu vida toda la semana de Cristo, no 2 horas a la semana el domingo. Satura toda tu semana de Cristo. Y por último terminamos, 15 al 16. Solo la reprensión en Dios nos libra de la conducta. Solo la reprensión en Dios nos permite conocer al Dios que nos libra de la conducta de los falsos maestros. Solo la reprensión en Dios nos permite conocer al Dios que nos libra de la conducta de los falsos maestros. 15 a 16 y terminamos. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Finalmente, Pablo resume en una palabra a los falsos maestros, y es corrompidos. Hombres que han sido pervertidos por una idea errónea y que están haciendo caer a otros en una idea errónea. Conocer a Dios nos libra de una conciencia corrompida. Tales personas no conocen a Dios, no conocen su carácter, no conocen su forma de ser, y sus conciencias están podridas por el pecado, no tienen sujeción a autoridad, no tienen entendimiento o noción de lo que está bien y lo que está mal. Y esta clase de personas eran los maestros y los líderes que estaban enseñando en las iglesias de Creta. Esto es lo que dice el versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, porque ¿qué es lo primero que está corrompido? Su mente. ¿Ok? Y su conciencia. Llega el momento en que va a llegar el momento en que los falsos maestros abunden en nosotros, donde ya no habrá pecados, sino solamente trastornos. Donde ya no habrá conductas pecaminosas, sino respuestas al daño que te han hecho. ¿Ok? Donde ya no va a haber desobediencia, tan solo es cómo me han dañado mis padres. Donde ya no hacemos el bien por el interés, ya no hacemos el bien por el mero interés de hacer el bien y de glorificar a Dios, sino por simplemente cumplir y obtener algo a cambio. Debemos tener cuidado de llegar a ese día Pero ¿qué es lo que a Pablo le interesa? Que su conciencia está corrompida. Entonces otra vez, me lo has escuchado muchas veces decírtelo, y te lo vuelvo a decir, porque esto es lo que está atacando este texto. Tu cabeza. Satanás, ¿a qué atacó a Eva en Génesis 3? No lo va a hacer. Sabe Dios que el día que comáis de aquel fruto, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿a qué atacó? Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Te estás de memoria? Si no, ve y búscalo. Romanos 12, 1. Y 2.
¿La quieres ver? ¿Sí? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ok. Versículo 1. Condúcete como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presenta tu cuerpo, conductas, como un sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Qué es tu culto? ¿Qué dices, hermano? Que es vuestro culto racional. Ok. Es tu culto de la razón. ¿Dónde trabaja tu razón? En la mente. En tu cabeza. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ok. Entonces, ¿qué tienes que estar trabajando? Siendo transformados por medio de estar renovando tu entendimiento, para que entonces compruebes cuál es la voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Esto no es un asunto de que te sientas bonito, es un asunto de que pienses bien. Esto no es un asunto de que te gusten los cantos, que te guste la música, ¿sale? Que te guste el lugar porque está bonito. Esto no es un asunto de que te sientas bien, esto es un asunto de que pienses bien. Lo que dice la Biblia, esto es Génesis 3, esto es Romanos 12, 1 y 2, esto es Tito 1, versículo 15. Lo que está corrompida es su mente. Si está corrompida la mente, se corrompe el corazón. Y si se corrompe el corazón, se corrompe la conducta. Ese es el flujo lógico. De manera que sí quiero que la teología llegue a tu cabeza. Quiero que satures de teología tu cabeza. Pero quiero que también baje a tu corazón y que ésta se vea a través de tu conducta. Lo que crees determina lo que haces. Siempre lo que crees determina lo que haces. Entonces, ¿qué tiene que estar trabajando constantemente? Es tu mente. Que tu mente esté llena, repleta, saturada de Cristo. Esto es un asunto de que pienses bien. Versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. De manera que conocer a Dios nos libra de una forma de vida corrompida. Conocer a Dios nos libra de una forma de vida corrompida. Estos conocedores de Dios eran religiosos que estaban tan lejos de Dios y que con sus palabras hacían mención de Él, pero con su vida negaban sus atributos. Así es. Estas eran personas que eran muy conocedoras de Dios, muy conocedoras de la ley, muy conocedoras del Antiguo Testamento, pero que con sus hechos lo negaban, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Y sabes qué? Repito, este es mi medio. Y este es mi medio porque, repito, a esto me dedico. Y en la teología hay un montón de temas que mucha gente le gustan, que le llaman la atención. ¿Sale? Que quieren saber que quieren saber y pelear acerca de temas de futuro y acerca de escatología. En escatología siempre hay dos tipos de personas. Por ejemplo, pongo este ejemplo porque es el más clásico. En escatología siempre hay dos tipos de personas, nada más. Están o los escatofóbicos, los que le tienen miedo al futuro, no quieren hablar de eso, y están los escatomaníacos, los que les fascina el tema y nada más están metidos en eso. ¿Sale? Que quieren hablar de premilenialismo, posmilenialismo, amilenialismo, dispensacionalismo progresivo, dispensacionalismo progresivo clásico, y hay así predicadores en YouTube, que este es su tema favorito. Y una persona me lo pedía, en una ocasión una persona me lo pidió, ¿por qué no nos enseñas escatología? ¿Sabes qué? ¿Ya aplicas Tito 1? ¿Ya estás viviendo Gálatas 5, el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Ya estás aplicando Primera de Pedro 2 para que sigas sus pies? Porque Cristo nos dejó ejemplo para que sigas sus pisadas, el cual no se halló engaño en su boca. Eso lo estás practicando Tito 1, versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no un soberbio, ya te controlas en todo tu carácter, eres iracundo, no dado al vino, no un borracho, no peleonero, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, eres hospedador, eres amable con la gente, eres amante de lo bueno, eres sobrio, justo, santo, dueño de ti mismo, prudente. Alguien decía de lo que hablamos, lo que hablamos, prudencia, ¿ya las aplicamos?
Ok. ¿Ya me entendiste por qué antes de llegar aquí quiero pasar por acá? ¿Para qué te enseño lo futuro si primero todavía no estás viviendo a Cristo en tu presente? Esta era la clase de personas que profesan conocer a Dios, pero que con sus hechos lo niegan. Que su testimonio era reprobable, que con su vida negaban los atributos de 1 de Pedro 2, el que te hizo pasar de las tinieblas a su luz admirable. Esto por causa de un corazón no transformado, de una mente llena, pero de un corazón bien vacío. Las palabras eran insignificantes, pues Cristo no estaba siendo predicado, sino sus mensajes humanistas, antropocéntricos y vanagloriosos. Y sabes que saber de Dios es una cosa, conocer a Dios es otra. Saber de Dios es una cosa, pero conocer a Dios es otra. Y muchos cristianos corremos el riesgo de pasarnos la vida creyendo que conocemos a Dios porque poseemos una Biblia, o porque vamos a la iglesia, o porque pertenecemos a un grupo estudioso de la palabra, y no consideramos que tal vez estamos muy lejos de Dios, pues a la hora de mostrar sus atributos, lo que Pedro diría en 1 de Pedro 2, nos quedamos bien cortos. Tu conducta importa. De hecho, por eso te cito ahorita tanto Pedro, porque me impacta esto. Cuando estudiamos la carta de Pedro, ya algunos años atrás, cuando estudiamos la primera carta de Pedro, más vosotros sois linaje, 2:9, más ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son las virtudes de ese Dios? Son sus atributos comunicables, los atributos que Dios puso en ti. ¿Cómo se le llama? Se le llama paz, se le llama prudencia, se le llama amor, se le llama benignidad, se le llama tolerancia, se le llama justicia, se le llama santidad. Esos son los atributos que Dios quiere que desarrolles. Y me interesa esto porque ¿quién es el que te lo está diciendo? Pedro. Y Pedro estuvo 3 años con Cristo. Pero justo el día que lo van a matar, bueno, unas horas antes de que lo van a matar, este cuate se llena de ira y le corta la oreja a una persona, ¿no? Nada más porque le falló, yo creo que le quería ir a la cabeza, ¿no? Pero realmente, esta era la clase de persona que era Pedro. Había cosas que sabía de Jesús, pero no conocía en intimidad a Jesús. Tú ves un Pedro transformado hasta Hechos 2. Hasta Hechos 3, hasta Hechos 5, hasta 1 de Pedro, donde te dice, ¿sabes qué? El mismo Pedro que era iracundo, el mismo Pedro que era soberbio, el mismo Pedro que era mentiroso, el mismo Pedro que era incluso le faltaba fe, tenía miedo, el mismo Pedro que no quería pagar sus impuestos, ¿sí? No quería pagarle al SAT, no quería pagarle predial y todo lo demás. Es el mismo Pedro que en la primera carta te está diciendo en capítulo 2, ¿sabes qué? Tu conducta importa. Tu conducta importa. Porque ¿sabes qué? Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores glorifiquen a Dios en el día de visitación, al considerar sus buenas obras. No me digas que sabes Biblia, dime que vives Biblia. Yo necesito practicar eso. Yo lo necesito estar practicando siempre y me cuesta mucho. Y te invito a que lo hagas conmigo. Necesitamos líderes piadosos que apliquen Biblia, el consejo y reflejen el Evangelio al glorificar a Cristo. Conclusión. ¿Me puedes pasar? Conclusión. Necesitamos líderes piadosos que contrarresten el liderazgo impío. Necesitamos cristianos que contrarresten la impiedad. Estamos expuestos a muchas corrientes de pensamiento, estamos expuestos a corrientes de pensamiento, a doctrinas, enseñanzas, a maestros de todo tipo, en la escuela, en la calle, en tu familia. Y es por ello que debemos analizar con cuidado a qué clase de personas escuchamos. La reprensión en Dios nos ayuda a identificar esos falsos maestros, a poner un billete y otro, aún en la misma iglesia, dentro de la congregación.
dentro de la misma congregación a poner un billete y otro y decir si está mostrando los pequeños detalles que reflejan si es genuino o falso. ¿Ok? Necesitamos poner un billete u otro para no caer en conductas que nieguen el Evangelio. ¿Y sabes cómo lo logramos? En Cristo. Es en Cristo y su Evangelio que podemos ser libres de estas formas de pensamiento. Pues al conocer su mensaje y siendo regenerados a través del Evangelio, somos capaces de discernir, de identificar patrones de conducta negativos y ser capaces de identificar falsas enseñanzas. Pablo lo dice de otra manera. Terminamos ahorita ya, Colosenses. Con este pasaje concluimos. Pablo lo dice de esta manera aquí en Colosenses 1. 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos ¿de qué crees? Del conocimiento. ¿Y de qué te dije que es donde tienes que estar trabajando? En tu mente, en tu cabeza. ¿Ok? Sé lleno del conocimiento ¿de qué? Su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Te acuerdas lo que te dije hace 2 semanas atrás? Esto no se trata de dejar tu cerebro en la puerta. ¿Ok? No se trata de llegar al cristianismo y de que entres a la iglesia y te desconectes y apagues tu cerebro para que nosotros aquí en la iglesia te lavemos el tuyo. Así no es. Quiero que pienses bien. De hecho, de verdad, quiero que pienses. Hablábamos hace un momento y quiero que te prepares. ¿Ok? Quiero que te prepares y que seas preparado realmente para que sepas discernir entre lo que el mundo dice y lo que Dios dice, y vas a ver que lo que Dios dice es mejor. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor. ¿Ya viste que entonces es mente-conducta? No conducta-mente. ¿Te acuerdas lo que te dije la semana pasada? No se trata de que llegues a la iglesia, te sientes bien bonito y ya estamos aquí, a ver si mi corazón cambia. No es así, no te sientas y el corazón cambia. ¿Ok? No es conducta cabeza, es cabeza conducta. Para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué es lo que esas personas no hacen? No son capaces de, ni son reprobables en toda buena obra. Versículo 11, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria. Lo que Esteban decía, es por su poder, su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre. Y aquí está lo que tienes en pantalla. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, capaces, ¿de qué? De participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y te cambió, te trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tienes redención por su sangre, el perdón de tus pecados. En Cristo eres libre de una forma de pensamiento como el mundo dice, para pensar ahora como Cristo piensa, para que puedas tener una conducta sana en medio de una cultura pagana. Dios, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra y por lo aprendido. Y gracias, Señor, por la información que hemos recibido de ti este día. Pero oro que no sea mera información, sino sea la verdad de nuestra vida y nuestro corazón y aplicada, Señor, en nuestra conducta, para que reflejemos tu gloria en el lugar donde nos paremos. Que lo que mencionamos en el tiempo de adoración sea real, que esos puntos específicos sean los elementos que distingan a un genuino creyente, y cuidemos de que esos sean los que nosotros estemos teniendo en nuestra vida, Señor. Porque tal vez estamos siendo un billete falso, que tiene la imagen, que tiene el color, que tiene hasta la forma, pero que los elementos importantes que determinan la veracidad de nuestra fe tal vez no están. Y oro, Señor, porque esta mañana podamos salir de aquí habiendo deseado y deseando ser libres de esa forma de pensamiento del mundo, para vivir conforme a tú piensas y tú quieres que hagamos. Que nuestra conducta hable de ti, predique de ti. Y que, Señor, si por alguna razón hemos estado prestando nuestro oído a falsos maestros,
Hemos estado prestando nuestro oído a malos consejos. Hemos estado prestando nuestro oído a cosas necias y vanas. Tengamos cuidado y regresemos a quien debemos prestar siempre nuestro oído, a escuchar tu consejo, porque tú nos estás conduciendo a un destino glorioso. Oro por cada uno de nosotros y gracias por Cristo, por habernos trasladado de las tinieblas de este mundo al reino de tu amado Hijo, para pensar bien y que entendamos que esto no se trata de apagar el cerebro, sino al contrario, de tenerlo 100% activo, todo el tiempo en ti. En Cristo oramos y te damos gracias. Amén.